Buenas tardes, compañeros de Latinoamérica. Uruguay detectó su primer caso autóctono de sarampión y las autoridades están en alerta y tomando medidas para evitar la propagación y que esta enfermedad, que en un momento se creyó erradicada, ahora, bueno, tenga nueva presentación y genere más casos. Estamos para profundizar en este tema con la directora general de Salud, Fernanda Nosar. Buenas tardes, Fernanda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Me parece importante el tema de las definiciones. No es estrictamente un caso autóctono, sino que es un caso vinculado epidemiológicamente con el primer brote que tenemos en nuestro país. El brote es de casos importados y este caso que hemos diagnosticado tiene la peculiaridad de que es una persona no vinculada a la familia, pero sí en la misma ciudad y sí en el mismo tiempo epidemiológico donde pueden surgir, con lo cual estrictamente, técnicamente se define como casos de asociación con la importación de la enfermedad. Claro, se generó en Uruguay, por eso se le puede llegar a entender como autóctono, pero está vinculado a ese grupo de casos importados. Resulta que para nosotros en salud eso no es menor, porque una cosa es cuando la infección circula, aparece sin ninguna condición previa, y en este caso sí, está la condición de que en el mismo lugar territorial hubo un brote de casos importados, por eso esa definición técnica. ¿Y qué tan probable es que esto trascienda de la comunidad de San Javier, allí en Río Negro, en el interior del Uruguay, y que escale, digamos, a otro nivel? Bueno, es muy probable por cómo se comporta la infección de sarampión. Esperamos que sea poco probable por las acciones que estamos desarrollando, pero la característica de la infección hace que justamente la diseminación sea muy rápida. Tiene una capacidad de transmitirse entre personas que si la comparamos con algo que lo tenemos muy a flor de piel como el COVID, es 16 veces más contagioso que el COVID. Pero además tiene una segunda particularidad que es que nos contagiamos por vía respiratoria cuando compartimos ambientes, como estamos en este momento, pero yo puedo retirarme de este ambiente y por 2 horas persistir lo que yo por vía respiratoria desperdigué y podés contagiarte igual. Entonces eso aumenta las capacidades y por eso la preocupación. ¿Cuántos casos entonces en total se van detectando y qué características tiene este grupo de gente? Bueno, se trata, los primeros casos, los primeros 4 casos que que tuvimos en el país cuando se inició el brote, son todos familiares. Allí se infectaron, estando ya en el país, los otros 2 familiares que convivían y ahora se ha confirmado en el día de ayer el 7.º caso, que es extrafamiliar, pero en la misma ciudad y, como les decía, en el mismo tiempo epidemiológico. Estamos ahora vigilando y acciones desde el Ministerio de Salud Pública con todas las instituciones de atención del lugar en una búsqueda activa, eso es una acción proactiva desde salud, en una búsqueda activa, territorial, casa por casa, de personas con sintomatología, pero además activamente sugiriendo la vacunación. Eso, en relación a la cobertura de vacunación, la cobertura vacunal de esta gente, ¿qué se puede decir? Bueno, en particular las primeras personas, las del brote, no estaban vacunadas por una definición personal. La última tenía una dosis de la vacuna recientemente recibida. Y bueno, por eso insistimos, porque es una enfermedad que teniendo la cobertura adecuada con 2 dosis, logramos reducir al mínimo probable la infección. Uruguay no es una isla en la región y el sarampión es una amenaza en otros países. ¿Cómo se ve esto en el contexto de lo que está pasando aquí ahora y lo que pasa en otros lados? Bueno, justamente no estamos aislados, esto comenzó en América del Norte, los primeros brotes durante el año, estuvo la alerta epidemiológica general en toda América y luego fueron surgiendo diferentes brotes en diferentes países latinoamericanos, en este caso en particular los que viajaron fueron a Bolivia, donde hay brotes de sarampión múltiples y ahí es donde ha entrado, por eso insistimos en la inmunización porque es la manera de que nos va a mantener todavía con la condición en salud que se denomina que Uruguay ha eliminado el sarampión. Eliminado significa que no tenemos circulación propia. Mantenernos así depende de nuestras condiciones de inmunidad. En estas condiciones actuales, en esta coyuntura, ¿mantenemos esa condición? La mantenemos, sí, porque no tenemos circulación espontánea, no tenemos lo que se llama una enfermedad endémica, es decir, que habitualmente haya sarampión en el país. Tenemos estos casos esporádicos. ¿Y qué cobertura de vacunación
ahí en Uruguay? Bueno, las coberturas son variadas en diferentes departamentos. En algunos superamos el 90%, pero en otros lugares no alcanzamos ese 90%. En realidad la recomendación exacta es más del 95% para hacer el máximo de efectividad. Y entonces ahí es donde estamos afianzando en estas campañas de intensificación de la vacunación y en el lugar en particular siendo mucho más insistentes, así que actualizando todos los esquemas. Los niños tienen sí la vacuna obligatoria. Bueno, de los niños nosotros revisamos toda la cobertura del país entero y al inicio de de toda la gestión, unos 20.000 niños no tenían la cobertura adecuada. Ha hecho mucho hincapié en esto, se están actualizando toda la cobertura vacunal de todos los niños del país. Bien, Fernanda Nosar, muchísimas gracias. Esto es todo por ahora. Seguimos en contacto y actualizando la situación. Seguimos con ustedes, compañeros.